Como sabrán, el día de hoy estaremos platicando sobre soluciones de baja y media potencia para iluminación. La intención del webinar es revisar las opciones que tenemos tanto para LEDs y hacer algunas recomendaciones de circuitos que nos ayudarán a diseñar un módulo, un LED driver relativamente sencillo y funcional. El webinar del día de hoy estará presentado por mi compañero Marvin Govinden y Adair Rodríguez. Bienvenidos. Buenos días a todos. Soy Marvin y como mencionó Adair, hoy vamos a platicar sobre esas soluciones de bajo potencia y mediana potencia. Eso va a ser el contenido de hoy. Vamos a ver algo de LEDs, también de los tipos de PCBs que se aplican en esos productos. Vamos a ver unos drivers, los integrados que se usan para controlar corriente de los LEDs. Vamos a ver potencialmente ópticas complementarias. También vamos a tocar el tema de unos integrados si tienen versiones DC-DC. Y vamos a ver unas simulaciones con una herramienta que tenemos para ayudarnos con el desarrollo de esos módulos. Entonces, eso va a ser el contenido por hoy. Eso es un sumario aquí. Vamos a ver los EC drivers de MaxLinear. LEDs. ¿Qué tenemos típicamente sobre esos módulos? Diodos, capacitores, varistores, puente de rectificación, un tarjeta Metal Core. Y igual reflectores pueden ser complementarias y ópticas, ¿no? Y se pueden usar no nada más en soluciones redondas, como ves aquí, pueden usar en reflectores o tiras lineales también. Entonces vamos a comenzar con el tipo, unas opciones de LEDs que manejamos en Ion, pero sí pueden ser cualquier marca de LEDs. Tenemos muchas opciones de LEDs. En este caso, hoy vamos a enfocar en qué son mid-power aquí. Son los tamaños 5630, 2835, 3030. Como sabemos, en tamaños son chiquitos, 2.8 milímetros por 3.5 milímetros, o puede ser 3 milímetros por 3 milímetros, o 5.6 milímetros por 3 milímetros. También vamos a ver un ejemplo después con un 50-50, porque también, como es un high power, pero maneja bajo corriente, se pueden ocupar esa tecnología también en el producto que vamos a desarrollar. Alrededor tenemos otros productos que COPS y High Power, que esos no vamos a ver en esto. Vamos a enfocar en Mid Power. Desde aquí lo puedes ver los footprints, cómo son la estructura de los LEDs, aquí en el 5630, en el dibujo aquí. Típicamente hemos visto estos en lineales, pero también tenemos estos otros dos productos que están saliendo en esos lineales también y los discos de LEDs. Aquí tenemos dos modelos de 5630. Esos son unas opciones 0.2 watts, 3 volts, ¿ok? Al rato vamos a ver otras opciones. No tenemos nada más 3 volts. Tenemos pues unos lumens, una eficacia muy buena, 190 lumens, 200 lumens por watt. Y ocupan 60 miliamperes, 65 miliamperes, este tipo de corriente. Para la aplicación que los drivers que estamos viendo, eso típicamente estamos viendo entre 60 miliamperes, 120 miliamperes, manejarlo por ahí. También en 3030 tenemos LEDs muy eficaces, el 301B y D. Tenemos ahí eficacias muy altas, 220 lumens por watt, 215 lumens por watt. Se pueden ocupar estos. Más que nada, lo veo más, esa opción que vamos a ver con los drivers en lineales, donde tienes el driver ahí integrado, pero pueden meter muchos LEDs. Y hay razón para esto. Pero también que vamos a enfocar también son los mid-powers, puede ser
estas versiones de aquí tenemos otros voltajes, tenemos 3 volts, pero tenemos casi 1 watt, 0.9 watts a 9 volts. Esos son atractivos para esta aplicación. Y tenemos hasta 18 volts. Y como vamos a ver después en la herramienta, eso nos ayuda con el diseño para compactar el diseño. Entonces tenemos productos que se usan típicamente en esos tipos de módulos. Dependiendo de su aplicación, si tiene que estar prendiendo, apagando muchos ciclos, hay sabores dentro de las mismas familias donde tenemos más protección contra sulfurización, los ciclos on and off, si tiene que estar haciendo muchos ciclos por día, como con un sensor, tenemos LEDs robustos en esas condiciones. Y también lo vamos a ver integrado con nuestra solución, vamos a ver unas LEDs energizantes, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo productos que puede ser, puede cambiar el tono de tonalidad de luz en la oficina, en su hogar, dependiendo de si es día o noche, para que estés más despierto o más dormido, ¿no? Tiene que estar alistando para dormirse. Entonces, durante el día vamos a ver espectros especiales para hacernos más alerta, y en la noche le vamos a quitar esa parte para dejar nuestros cerebros empezar a descansar. Entonces, esas soluciones que vamos a ver, hay diseños de referencia donde podemos ocupar esas tecnologías también para hacer una mezcla entre esos dos tipos de LEDs. Entonces, en la versión del día, en este mid-power, tenemos el parte cian del chip, y eso nos hace dar una solución buen balanceado y energizante durante el día. Ese aspecto se cambia por la versión noche, entonces se pueden ver una solución en la noche donde estás quitando este pico de cian, lo quitamos esto, lo metemos una narrowband verde fósforo, y esto ayuda el cerebro a descansar un poco más. Entonces, combinando esos dos LEDs, lo podemos hacer en solución también. ¿En qué vamos a montar? Normalmente es un metal core, es un substrato de metálico que tenemos que ocupar para los LEDs y los drivers. Eso ayuda a sacar el calor generado por los LEDs y generado por el driver. También manejamos una solución para esto, ¿no? Entonces, normalmente vienen los sustratos en aluminio, pero también donde hay mucho calor para sacar, hay opciones de cobre también, que normalmente salen un poco más caro, pero si es necesario, hay sustratos de cobre. Y aquí en el diagrama lo ves, normalmente depende de su aplicación, tienes ahí el thermal clad ahí en medio. Eso ayuda a sacar el calor del dispositivo y inyectarlo en un disipador externo. Entonces tenemos este thermal clad también para montar los LEDs y los ICs y componentes del driver. Thermal clad no nada más se aplica para iluminación, se aplica en otras industrias, ¿no? Entonces, control de motores, médicos, industriales, horticultura y en automotriz también. Hoy vamos a ver nada más iluminación realmente. Entonces, nosotros lo podemos agarrar un diseño de referencia, un layout prehecho, lo podemos modificar, o lo podemos hacer en un nuevo diseño. Y en esto lo podemos checar cuánto se entra en un panel y ver la cotización de esto, ¿no? Igual si los clientes quieren tener nada más el panel, hacer su propio etching, su propio proceso para fabricar los PCBs, se pueden hacer esta parte también, ¿no? Entonces es una opción que tenemos ahí para esas aplicaciones. Y tenemos que saber un poco del tipo de aluminio, el tipo de epoxi que usan, el dieléctrico y el grosor, ¿no? Entonces, normalmente aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos dos ejemplos de aluminio. Uno es que es más como, digamos, rígido, es bueno para maquinar, no puede ser formado. O tenemos una versión más suave también.
Y también en cobre tenemos versiones ahí que son excelentes en propiedades térmicas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos diferentes grosores. Eso depende mucho de qué necesitan y de su aplicación. Y tenemos paneles de distintos tamaños. ¿Ok? También considerando que vamos a meter el driver más los LEDs en un circuito con un dieléctrico y vamos a aplicar voltaje AC. Entonces tenemos tablas de ayuda, guías, donde nos especifica distancias, grosores de las pistas, grosores de cobre y qué tenemos que hacer para no tener arcos y problemas con normatividad, ¿no? Entonces, lo podemos ver qué opción es más adecuado para nuestra aplicación. Y eso va a ser importante si después quieren certificar y pasar pruebas de seguridad. Entonces, ahorita voy a pasar la presentación a mi compañero Adair. Él va a platicar sobre MaxLinear. Muchas gracias, Marvin. Entonces, en esta parte de la presentación, justamente revisaremos las opciones que tenemos para desarrollar nuestro propio driver. Cuando hablamos de iluminación, veremos que con MaxLinear podemos encontrar soluciones que se alimenten por línea AC, voltaje AC, y también tendremos algunas soluciones que se alimenten por DC cuando hablamos de 24 o 5 volts, bajo voltaje. Entonces, como podemos apreciar, tenemos distintas opciones que nos ayudarán dependiendo del requerimiento. AC, DC. Veremos también que podemos implementar LED drivers que funcionen sin dimeo, pero como en muchos casos, cuando hablamos de potencia baja, generalmente también tendremos algunas soluciones dimeables. Específicamente, dimeo por fase o tipo TRIAC, que de igual forma es lo que generalmente utilizamos en baja potencia en los LEDs de bulbo, ¿vale? Con MaxLinear, como podemos ver, tendremos la capacidad de seleccionar de distintos números de parte y distintos diseños de referencia la que mejor se adecue a nuestro requerimiento. Como podemos apreciar, tendremos distintas opciones, como ya mencioné, tendremos distintos tipos de topologías que nos ayudarán a seleccionar lo que más se acerque a lo nuestro. Estas configuraciones las estaremos explicando en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de soluciones que necesitan ser dimeables, sabemos que lo más común en el mercado, nuevamente en soluciones, por ejemplo, de casa, de hogar, necesitaremos o se nos pide luego ser compatibles con algunos sistemas que ya se encuentran en el mercado. Ahí es donde entra la parte de sistema dimeable por TRIAC. Como podemos ver en estas dos soluciones, distintas configuraciones que estamos mostrando, la cantidad de componentes el número de componentes es bajo, lo cual nos va a ayudar a que el diseño final también sea de un costo reducido. Obviamente, a lo mejor nada más habría que agregar algunos componentes adicionales, como sistemas de protección, supresión contra picos, en la entrada de AC, antes del rectificador. Hablando de soluciones, igual, seguimos en la parte de baja potencia. Tendremos igual dos opciones, o podremos revisar a lo mejor ahorita dos opciones. Hablando de justamente soluciones que van desde 7 a 14 watts, podemos encontrar soluciones con una eficiencia buena, 85-90 watts, factor de potencia 0.98 y una distorsión armónica menor al 20%, lo cual es aceptado para este tipo de soluciones. Algo que también, cuando hablamos de sistemas de LED drivers, que luego consideramos, o que más bien que luego se necesita, principalmente en alta potencia, y que aquí no lo estamos viendo, es la parte de corrección de factor de potencia o una topología tipo flyback.
Para estas soluciones no se necesita, no es necesario a lo mejor implementar eso, y más cuando estamos hablando de soluciones de bajo costo. Estamos revisando también, o estamos viendo una solución que le llamamos balanceada, donde todo el driver, todos los LEDs se separan un poco por grupos de LEDs. Esto nos va a asegurar que cada uno de estos pequeños grupos tenga, a diferencia de este, por ejemplo, donde a lo mejor tenemos configuración de 2 y 4, aquí nos vamos a asegurar que cada una de las partes del lado derecho estén controlados bajo la misma corriente, y entonces podamos tener una distribución de luz un poco mejor. Obviamente también va a depender mucho del requerimiento final del producto. Algo que también debemos considerar y que está presente en algunas soluciones o en el proceso de diseño es el flicker o el parpadeo. Hay que considerarlo cuando estamos desarrollando nuestro producto. Igual eso nos va a ayudar a seleccionar a lo mejor el número de parte correcto. Sabemos que se puede presentar esto cuando la frecuencia de switcheo de todo el sistema es relativamente bajo. Igual, cuando a lo mejor no es perceptible por el ojo humano, pues podemos a lo mejor evitar, puede ser, no va a ser tan necesario a lo mejor hacer un cambio, ¿no? Ya cuando realmente empieza a causar molestia en pruebas al usuario final, es cuando ya tendremos que considerar a lo mejor soluciones de bajo parpadeo o low flicker. Para este tipo de soluciones, como podemos ver en esta diapositiva, tendremos recomendaciones de diseño y topología. De igual forma, podemos seguir viendo que los diseños, el número de parte, el número de componentes que estamos mostrando sigue siendo relativamente bajo. Va de la mano, sigue estando de la mano con el producto final, una solución de bajo costo. Entonces, lo interesante de todos estos productos es que, y lo veremos en las diapositivas siguientes, es que podemos implementarlo de distintas formas, y lo cual nos puede ayudar a llegar a distintos mercados y dependiendo también de la aplicación. Para cada una de estas, como podemos apreciar, tendremos algunos diseños de referencia que nos van a ayudar a dar una solución, no sé, a lo mejor de 5 a 12 watts, de 13 a 25, y como podemos ver, cada una de las aplicaciones son distintas. Para esta parte es donde igual nosotros podemos ayudar a hacer la recomendación del diseño, a lo mejor en algunos casos proveer el Gerber para hacer una implementación más rápida. Hablando un poco más de a lo mejor una potencia un poco mayor, 13, 25 watts, también tendremos soluciones que también están relacionadas con lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Soluciones balanceadas, solución con parpadeo, flicker bajo, y algunas soluciones para mix o mezcla de color, que también lo estaremos viendo ahorita más adelante. Soluciones que no necesitan dimeo, igual de menor cantidad de componentes. Soluciones de dimeo inteligente, también cuando se necesita, cuando el requerimiento o el producto final lo necesita. No necesariamente tenemos las soluciones de TRIAC, que yo creo que también es importante cuando hablamos de estos productos, pero igual, para 0 a 10 volts o dimeo por PWM, también tendremos algunas soluciones, unas recomendaciones para ustedes. Esta presentación obviamente la estaremos compartiendo, pero igual tendremos algunos números de parte y aquí estaremos revisando los links. Bueno, cuando mandemos la presentación podrán acceder a los links de cada uno de estos números de parte para que los revisen. La mejor forma de vender el producto o de mostrar las capacidades de los productos es, pues bueno, verlo un poco, casi el producto final. Entonces, todos estos circuitos que estuvimos mostrando previamente, aquí podemos ver en estas diapositivas cuál puede ser la forma o algunas recomendaciones de forma para este tipo de luminarias o de focos, ¿no? Lo hemos visto con otros fabricantes donde ya ofrecen este producto
prácticamente terminado. Lo interesante de esto es que para a lo mejor ahorrar costos, reducir costos o ahorrarnos a lo mejor algunas cuestiones de norma o regulaciones, el ensamblarlo aquí, que es como lo que puede ser interesante para ustedes, eso les puede ayudar. Entonces, podemos compartir los diseños de referencia, los esquemáticos, los archivos Gerber, y a lo mejor hacer modificaciones en la cantidad de LEDs. Sabemos que también la potencia de la luminaria estará relacionada con la cantidad de LEDs, obviamente también con la capacidad de cada LED. Ahí es donde los LEDs que estuvo mostrando Marvin se pueden implementar aquí y se pueden cambiar los arreglos. Lo interesante también aquí es esta tabla donde podemos ver cómo se comporta el diseño a distintos voltajes. Podemos apreciar la parte de 126, que bueno, aquí en México pues, sabemos que puede ser 127, ¿no? Pero igual, como vemos dentro del mercado que puede variar en algunos casos de 100 hasta 130, 132, esta tabla nos ayuda a revisar cómo se comporta esta luminaria o este diseño. Una solución dimeable y balanceada, la tenemos a continuación, donde igual nosotros podemos hacer recomendaciones de LEDs, sugerencias, va a depender del requerimiento que tengan ustedes. Otra solución de dimeo pero por TRIAC. Sabemos que también, vuelvo a lo mismo, es interesante, siempre es importante considerar este tipo de soluciones por la implementación final, ¿no? Otra solución, pero implementando la parte de low flicker o parpadeo bajo o casi nada de parpadeo. Una solución balanceada en tres partes. O soluciones relativamente más sencillas, más pequeñas, no dimeables. Y algo que también podemos ver, tenemos muchas soluciones, algo que también puede ser relativamente interesante para ustedes y es uno de los productos que mencionaba Marvin hace rato, es la mezcla de colores. El poder combinar LED blanco con un LED frío con un LED cálido. Tenemos este tipo de circuitos recomendados, diseños de referencia, que igual como podemos seguir apreciando, el número de componentes es bajo, ¿no? Igual relacionado con el precio final. O las soluciones que implementan un dimeo, le llaman Smart Dimming, PWM o 0 a 10 volts. A lo mejor nada más estaremos implementando algunos componentes adicionales, además del circuito, digamos, tradicional que ya hemos estado revisando, ¿no? Entonces, estas son algunas de las soluciones que podemos revisar cuando hablamos de AC. Si queremos, tendremos a lo mejor requerimientos donde requeriremos alimentar voltaje DC, perdón. Y ahorita Marvin nos estará explicando también esta parte. Gracias, Adair. Sí, como menciona Adair, también con MaxLinear tenemos unos ICs para DC. Como vemos en este dibujo, es un esquemático relativamente sencillo. Entonces, imaginando dónde se pueden ocupar, entonces, una luminaria solar, queremos hacer bancos de LEDs y ahí tenemos sistemas operados por baterías, entonces no tenemos que convertir AC a DC. Y sabemos que vamos a aplicar cierta corriente, pueden ser para LEDs mid power o high power, pero lo puedes hacer bancos de LEDs y usar un circuito más sencillo, ¿ok? Entonces, dependiendo si es una batería de 12 volts o dos baterías de 24 volts, y la entrada puede ser entre 10 volts y 27 volts, tenemos circuitos para esta parte también. Entonces, aquí, imaginando que queremos hacer una luminaria de 10 watts, 20 watts, 15 watts, por ahí, igual aquí podemos hacer ese circuito.
muy pocos componentes, unos MLCCs, un capacitor, diodos, LEDs, unas resistencias, y un inductor chiquito, surface mount. Lo podemos dimensionarlo para surtir, por ejemplo, 1 ampere. Típicamente 1 ampere aquí es un step down, es un buck. Y haciendo un match con varios LEDs, lo puedes configurarlo. Entonces, realmente en la ficha técnica lo puedes ver en la gráfica. Se pueden elegir por 3 LEDs como en paralelo ahí, que nos va a dar como 1 ampere más o menos. Y con este lo elegimos una resistencia, un VSET ahí. Hay valores típicos que se pueden hacer copy-paste. Hay unas ecuaciones ahí. Lo pueden elegir cuál es tu voltaje de entrada, ver tus frecuencias de prender y apagar, el switch on time, el switch off time. Y es relativamente straightforward. Lo calculas esto y puedes sacar su frecuencia de operación. Y en base de esto, lo puedes ver el BOM, valores típicos aquí. Aquí puedes ver un BOM típico. No está caro este BOM. Y eliges el inductor en base que has calculado, pues entre 22 y 70 microhenries. Puedes usar un surface mount ahí. Y ya tienes una opción DC, sencillo. Igual le puedes meter otros, un TBS, una protección ahí también, pero el BOM es bastante sencillo y puedes hacer réplicas de estos bancos de driver con LEDs para tener una opción de foco, un G11, un foco DC que funciona a 12 volts, un luz de coche aftermarket, si quieres algo de 12 volts ahí, indicador. Y aparte de esto lo pueden usar en aplicaciones solares también. Y es escalable, lo pueden meter varios bancos de LEDs y driver para escalar su sistema. Esa es otra opción que tenemos con MaxLinear. Y para nuestro, ¿qué más queremos ver en nuestras aplicaciones? Igual unas ópticas. Entonces, nosotros manejamos Darku, pero aquí tenemos, imaginando que ya estamos armando nuestros drivers en nuestras tablillas y queremos hacer lineal, ¿no? Entonces, hay ópticas genéricos, extrusiones, que se pueden hacer la medida y no nada más 10 centímetros, se pueden extruir más largo que esto, o se pueden concatenar, y se puede meterse en un gabinete. Ahí mete sus LEDs, no sé, 30-30, distribuidos, de alta eficacia, su driver ahí integrado, y ya está listo con su óptica para conectar la luz del enchufe. Y hay varias opciones de esto, no es nada más una opción, hay varias opciones de ángulos y longitudes. También hay cosas más tradicionales para los troffers. Pueden ver en el foto del patrón. Ahí en medio es donde normalmente se ponen por debajo de esto el lineal de LED. Se pueden concatenar varios de estos para hacer gabinetes más largos. Entonces se pueden imaginar su lineal con driver escondido ahí y ya no estás poniendo otro driver más complejo. En este yo imagino que usas un LED de menor voltaje, como ahorita vamos a ver por qué, pero de 3 volts a 6 volts y pueden meter menos, ¿no? O hacer por secciones, ¿no? Un lineal con un driver, con otro lineal con otro driver. Y hay otras opciones más delgadas de estos tipo troffer. Esa versión aquí sí tienen posiciones fijos de LEDs. Entonces, si vas a querer, si metes LEDs individuales, le vas a querer distribuirlos para que se empate con la óptica, que también se pueden calcular con la herramienta que tenemos. Y esas ópticas pueden ser en PMMA. Y tenemos toda la información, por todas las ópticas que consideran, tenemos toda la información necesaria. Vamos a ver al rato una opción potencialmente de un mini high bay que podemos ocupar unos LEDs 2835. En una imagen ahí le vas a ver que no tienen
posiciones de LEDs fijos y otro sí tienen posiciones de LEDs fijos. Y al rato lo vamos a ver potencialmente una solución sencilla usando nuestro driver. Y también, si es necesario, se puede, tenemos reflectores y holders y lentes que van encima de esto. Normalmente son para COPs, pero hemos visto que se pueden usar pocos LEDs ahí en medio y meter su driver alrededor y ocupar los mismos reflectores, ¿no? Entonces, no nada más tenemos esta versión, tenemos otros tipos de reflectores también, cuadraditos para troffers y otros tipos de lentes, ¿no? Entonces, se pueden imaginar o desarrollar nuevos productos en base de toda la selección de ópticas que tenemos. Y ahora vamos a la parte de simulación. Entonces, se pueden ir a la ficha técnica directamente y se pueden calcularlo en base de los valores ahí. Es perfectamente válido y funciona. Pero en este le vamos a ver unos como soluciones que hemos simulado y pensando en el tipo de LED. Entonces, yo mencioné que lo podemos tener LEDs típicamente 3 volts, hay de 6 volts, pero también tenemos 9 y 18 volts. Y típicamente que hemos visto es esos tipos de LED cuando ya están en un mayor voltaje, el flujo luminoso es menor en comparación, puede ser como, pero la eficacia puede ser menor, como 95 lumens por watt. Y lo que pasa es que lo bueno de esto es porque tenemos este voltaje, esos circuitos que vemos aquí típicamente pueden manejar un voltaje de 80 volts. Entonces, aquí tenemos una 127 rectificado, tenemos arriba de 180 volts más o menos, y lo tenemos que ocupar en estos puentes aquí. Entonces, cada uno de esos es capaz de manejar 70, 80 volts. Entonces, dividimos el VF de las etapas entre todo esto, ¿no? Entonces, aquí, si tenemos LEDs de 18 volts, pues lo podemos multiplicarlo y no son tantas LEDs. Entonces, si estamos haciendo un disco más compacto, nos conviene esos valores de 9 volts y 18 volts, ¿ok? Pero si estamos haciendo un lineal, igual lo queremos usar un LED de más eficacia con menor voltaje, 6 volts o 3 volts, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos pensando usar de 18 volts, ¿ok? Vamos a tratar de generar una solución 10 watts, 3 steps, y a ver qué nos da con el LM286B, ¿ok? El herramienta se ve algo así. Estos son los screenshots. Yo puedo elegir el voltaje. Lo pongo ahí 127 volts. Y aquí me da una tolerancia que yo puedo ajustar también. Lo pongo 10%, más o menos 10%. Y lo puede elegir también si quiero considerar una óptica, lo puede poner o lo puede dejar en 100%. Y también dependiendo del CCT lo puede meter este factor aquí. Lo puedes dejar en 1 prácticamente o lo puedes meter esto ahí por el cambio que podemos tener en CCT. ¿Ok? Entonces, también vemos unas resistencias. Esas son las resistencias que ves en el esquemático ahí. Lo cambiamos uno, los demás se generan automáticamente. Y yo elijo el LED. Esa parte después lo vamos a ver, pero tú puedes, esta tabla ahí, tú puedes rellenar una parte del Excel y con los datos y ya va a aparecer en la herramienta. Entonces ya va a hacer la simulación con este. ¿Ok? Entonces vamos a generar algo alrededor de 12 watts. Entonces, lo bueno de esto, una vez que elegimos esto, la herramienta nos dice en cada banco, en las etapas que veamos, en las secciones del circuito, nos da una recomendación en cuántos LEDs debemos tener, porque obviamente si estás limitado, tenemos 127 o 220, se va a cambiar cuántos LEDs puedes tener en serie, ¿no? Entonces, se pueden usar que es importante, es cuántos LEDs hay en serie, pero igual se pueden meter más en paralelo, ¿no? Entonces se pueden aplicar más, depende del driver, repartirlo entre más LEDs y tener un poco más eficacia, depende del punto de operación, ¿ok? Entonces también tiene que jugar a ver cómo está su mid-power LED en bajos corrientes, ¿no? Igual sube la eficacia, igual es igual, ¿no? Entonces tiene que saber de su producto.
Aquí, dependiendo de mi configuración, pongo varios en serie, 8 y varios en paralelo y en una solución con 14 LEDs. Y me dice en cada etapa que estoy teniendo, ¿no? Estoy poniendo cuántos miliamperes más o menos. En la segunda etapa, 56 miliamperes. Ves que no están exactamente igual. En la tercera etapa estoy llegando a mayor corriente, ¿ok? A 75 miliamperes, 150 miliamperes, ¿ok? Entonces, aquí poniendo esto ahí, se generan todos los números. Entonces, yo puedo checar qué estoy teniendo en esta parte aquí, dice 127 volts. Esas son mis tolerancias, del más 10%, menos 10%. Lo pueden ver aquí, y si mi promedio que estoy teniendo en mi LED está bien. Lo puede ver si no estoy pasando el pico del LED. En mi ficha técnica igual va a decir, no puedes pasar 120 miliamperes o 200 miliamperes de su producto. Entonces, para que no rebasas este valor, ¿ok? Te da una idea del flujo que vas a tener, la potencia del arreglo que vas a tener en esto y el potencia promedio en los LEDs, ¿no? En las 3 etapas que estamos llevando y qué tipo de flux, si está balanceado totalmente o si está así como un poco diferente ahí. Y aquí en esta tabla aquí le pueden ver eficacia total. Puede ser 110 lumens por watt. Y en este caso la uniformidad, ¿no? Si está bien balanceado o no. Igual no se va a notar por el tipo de óptica que están ocupando, pero con este te dan una idea qué este tipo de flux estás teniendo total de esto, a qué wattaje, ¿no? Entonces si se sube la tensión y se baja la tensión 10%, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasan los fluxes, el flujo luminoso y la eficacia, ¿no? Entonces te puedes tener una idea de esto. En esta tabla aquí a la izquierda abajo, te dice más o menos cuál es la estructura que estás viendo. 3 steps, dimmable, estándar, ¿no? Entonces ahí hay un tab con el mismo, para recordar cómo es el esquemático, indicando las posiciones de resistencias de esos valores que tienes que incorporar, ¿ok? Y ya con este prácticamente se genera tu diseño. Hay un tab de warning también, si algo está fuera de límite, si estás metiendo demasiados LEDs en serie, te avisa. Si es demasiado corriente y no aguanta el string del corriente, te avisa. Entonces tiene que jugar un poco ahí para optimizar esto. Entonces aquí lo vimos una solución 14 LEDs con más o menos 110 lumen por watt a 127. ¿Ok? Otro. Entonces tenemos de 18, eso fue de 18 volts, el VF. Entonces vamos a ver un mid-power 2835 y vamos a ver un VF de 9 volts, que significa que podemos meter más LEDs, ¿ok? Y vamos a ver cómo cambia la solución. 10 watts a 127 volts, así. Y aquí lo podemos tener un flujo luminoso mayor también, ¿ok? 133 lumen por watt. Igual pues, ponemos nuestro voltaje, 127 para México. Eso se puede cambiar a 220 si quieres ver para otras regiones. Eficiencia óptica igual, 90%. Voy a quitar 10% por pérdida pérdida de la óptica, del flujo luminoso. Y lo podemos ver los otros parámetros, ¿no? Y jugando con ese R5, lo podemos jugar con nuestra herramienta para que modificamos el comportamiento del circuito, ¿ok? Y ese cambia esta potencia que vemos ahí. Igual lo checamos, ya lo podemos meter, pues, más LEDs en serie, 17, o en paralelo, entonces en total 34 LEDs. Y me dice más o menos qué tipo de corriente estoy manejando en mis etapas, qué corriente va por mis LEDs, qué tipo de flujo luminoso estoy sacando en cada etapa, ¿ok? Entonces aquí, con todo esto, ya estamos generando esta tabla otra vez. Entonces lo podemos ver el pico de corriente LED, el promedio que vamos teniendo a 127, el flujo, potencia y potencia promedio de LED y el flux, ¿ok? Y en esta parte aquí se pueden ver
cuánta es nuestra eficacia, ¿no? Entonces, 118 lumen por watt, a 127, 1450 lumens. Entonces, por el sistema está como incluyendo como del PERI del driver, ¿no? Entonces tenemos el sistema aquí y tenemos el light engine sin el driver, ¿no? ¿Cuánto perdimos? Podemos ver la pérdida del mismo driver, ¿no? Pero no está tan mal, de 120 lumen por watt. Entonces 34 LEDs. Entonces si tengo una óptica o puede concatenar ópticas para tener 34 LEDs, lo puede hacer. O lo puede modificarlo, digamos que tengo 30 LEDs, pues igual lo puede modificar esta herramienta para que sale 30 LEDs aquí y se modifique todos esos números, ¿no? Entonces depende de mi serie paralelo configuración. Y en esto, esta herramienta no va a servir tanto para esta solución que es más especial, pero desde hace mucho tiempo ya tenían una solución donde en lugar de nada más dimear un arreglo, lo meten aquí un banco de LEDs de un CCT y dos bancos de otro CCT. Y como menciona aquí, S1 es el tira larga, es de 2300 Kelvin, el otro es de 4000 Kelvin. Aquí, modernizándolo, podemos ver un producto comercial usando nuestro Night and Day LED ahí, mete esos ahí, y dependiendo de cómo lo movemos el circuito, lo mezclamos los colores. La referencia ya existe, entonces es copy-paste. Entonces se pueden experimentar con esto, nosotros podemos surtir los componentes. Entonces puede ser una solución interesante para experimentar, ¿ok? Entonces, ¿te acuerdas al principio? Yo mencioné que pues un high power se llama el 50-50, ¿no? El 50-50. Está considerado high power. Pero por los corrientes que maneja este LED, esos drivers lo pueden manejar este corriente, porque está ahí por 200 miliamperes. Entonces, lo pueden correr a 100 miliamperes, o 60 miliamperes, 80 miliamperes. Entonces, te puedes jugar con un 50-50 y ver qué tipo de números te da. Entonces, en promedio te da 180, 190 lumen por watt. En ciertas condiciones llega a 220, ¿no? En el bin más alto, ¿no? Entonces, jugando con esta herramienta, pensando en una óptica mini high bay, que aquí tenemos, pues, 6 por columna aquí, ¿no? Entonces tenemos 12, 24. Entonces, si yo puedo hacer un banco de 12 LEDs con 50-50, con de max linear y con esa óptica, ¿qué tipo de resultado voy a tener? Entonces aquí me dice cuántos lo pongo en serie, cuántos en paralelo, y poniendo dos etapas de esto para tener 24 LEDs, aquí es 12 es para una etapa, lo puede checar que tenga 127 y sí me da una más o menos 60 miliamperes en cada banco ahí, me da un flux alto, me dice la potencia, como de 3 y 6 watts, dependiendo del banco, hay como 4 etapas ahí, y me dice qué flux estoy teniendo por LED. Entonces mi system power está típicamente 21 watts, 20 watts por ahí, me está dando 3000 lumens y tomando los pérdidas en cuenta estoy teniendo arriba de 140 lumen por watt. Entonces ya con dos de estos pues va a ser igual porque estoy duplicando el driver y los LEDs. Entonces con dos sistemas redundantes, digamos, pues hay dos circuitos ahí. Lo pueden generar mi luminaria de 40 watts, pero ya que conecta directamente el AC prácticamente, entonces pues es algo integrado. Si no quieres ponerlo a bordo, se puede meter otra tarjetita, ¿no? Al lado, entonces, y meter un conector, no hay limitante ahí, ¿no? Pero es una opción de considerar nuevos tipos de desarrollos y dependiendo de qué tensión estamos teniendo, 127, o si generamos por una versión para 220, se pueden cambiar toda esa configuración. Pero igual te dice las resistencias y la estructura. Entonces, con el 50-50, lo vemos que igual tenemos potencial ahí también. Este LED es del 508C que estaba usando, está a 24 volts. Entonces, también aplica para no usar tantos
tantos LEDs en la tira, ¿no? De 80 volts ahí por circuito. Entonces está ideal también para esta aplicación. Como mencioné también, lo tenemos aquí. Si tienen otros LEDs, no estamos obligando a usar nada más un marca de LED. Obviamente, si tienen otro LED que están ocupando, se pueden agregarlo aquí. Obviamente, cada rato van a salir nuevas versiones, va a cambiar los lumens y todo. La herramienta nos da flexibilidad, cambia los valores y agregar nuevas líneas ahí. Entonces, no es limitado a esos LEDs que ves en esta tabla. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos visto en sumario? Lo hemos visto mid-power LEDs, 2835, 3030, también una opción de 50-50, que puede ser una opción para experimentar. Una marca de thermal clad, el PCBs, si quieren considerar esto y especificar esto para su aplicación, para confiabilidad, por sacar todo el calor que se puede generar. Lo vimos una sección de drivers MaxLinear ACDC, que diferentes topologías, balanceados, 3 steps, dimeable, no dimeable, una solución dimear al frío cálida, mezclar la luz. También, si quieren generar versión DC-DC, también tenemos esto como side note ahí. Si quieren tener su versión solar, ¿no? Entonces pueden tener hasta todo y hacer una versión de foco que funciona a 12 volts, ¿no? Y también funciona en los aftermarket como para faros y frenos, luz de frenos de vehículos también. Ópticas, vimos unos productos, dependiendo del LED que usamos pocos LEDs, podemos usar una circular redondo, o lo podemos usar más LEDs y hacer un lineal que funcione con AC, obviamente con los circuitos de protección adicional para que aguante los picos, ¿no? Y el ruido de la línea. Y al final lo vimos una herramienta que tenemos a su disposición para generar un circuito. Se pueden hacer no nada más con esa herramienta, se pueden hacer a mano también. Entonces se pueden checar los links y se pueden generar diseños directamente, se pueden calcular todo. Entonces tenemos la herramienta, pues si quieren entenderlo más y saber todo exactamente bien los cálculos, se pueden jugar directamente con los cálculos, ¿ok? Y vimos estimaciones de lumen por watt y flujo luminoso. En esta parte nosotros podemos apoyar también. Nos pasa su target, su lumen por watt, qué están pensando para su producto y lo empezamos a generar ideas para cómo hacer su circuito. Y igual lo podemos ayudar con el parte del layout, ¿no? De su producto. Tenemos unos diseños de referencia que podemos copiar y lo podemos modificar estos para que ustedes lleguen a hacer su producto piloto más rápido.